¿Qué tal, Richie? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿De dónde nos hablas? Desde Maryland. Desde Maryland. ¿Estás acá en Estados Unidos? Sí, ¿Qué religión eres? soy evangélico. Evangélico. Bueno, bienvenido. Así Gracias. que, ¿qué te trae por aquí, Richie? Eh, es que lo he visto varias veces decir que el Papa no está en el cielo y entiendo que eso genera cierto escosor en algunos católicos y para entender la teología de ustedes, me preguntaba, o sea, ¿qué tiene que ocurrir o cuál es el orden de salvación según la Iglesia Católica para llegar al cielo? Más bien dicho, lo que nosotros creemos es que solamente Dios sabe quién está en el cielo y quién no. Ahí está el punto. Después, nosotros creemos que la Iglesia Católica, la fundada por Jesucristo, o sea, la nuestra, creemos eso firmemente. Creemos que está puesta aquí y que inspirada por el Espíritu Santo, Dios inspira a la Iglesia para justamente la revela que algunas personas determinadas están en el cielo, por ejemplo, los que están canonizados, ¿no? Pero después, las personas que no están canonizadas no quiere decir que no estén en el cielo. Eso lo sabe Dios nomás. Entonces, yo lo que le explico a muchos católicos que justamente a veces no conocen su propia doctrina, eso pasa, ¿no? Les explico que, bueno, que no hay que canonizarlo al Papa Francisco hasta tanto la Iglesia lo haga, lo cual yo estaría contento si la Iglesia lo canoniza, pero, digamos, no sabemos si está en el cielo porque solamente Dios tiene la última palabra al respecto. Pero entonces tienen la duda, tampoco puede asegurar que no está. Le estoy Exactamente. entendiendo eso. Yo deseo que esté. O sea, si me preguntan cuál es mi deseo, deseo que todo el mundo que muera vaya al cielo. Lo que pasa es que el infierno existe, el infierno no está vacío. Y bueno, nosotros también creemos en el purgatorio. Entonces, por esa razón, nosotros no rezamos, por ejemplo, por las almas que están en el cielo, porque justamente son almas ya salvadas. No rezamos por las almas que están en el infierno tampoco. Rezamos por las almas del purgatorio, que ya habrás escuchado justamente de qué se trataba el purgatorio. Lo habrás Sí, escuchado en la conversación anterior. es que me llama la atención, o sea, ustedes hacen unos rezos por unas almas en el purgatorio que no saben si están redundando porque quizá ya está en el cielo y ustedes siguen rezándole. Entonces, eso es lo que no logro entender. Si esa alma está en el cielo, Dios aplicará nuestras oraciones para otra alma del purgatorio. Dios lo sabe. Nosotros justamente tenemos lo que se llama la confianza en Dios total, que Él todo lo ve. ¿Mm? La Iglesia, por ejemplo, no condena a nadie, no declara a nadie condenado y no declara a nadie salvado salvo las personas canonizadas. Y después el caso del purgatorio, bueno, uno sabe que el purgatorio hay gente ahí, no se sabe quién está ahí. Entonces justamente uno por las dudas que la persona está en el purgatorio, uno reza por ella. Eso es lo que uno hace, ¿no? Y en vista de que tienen esta inseguridad en, en el destino eterno, yo me preguntaría, ¿también es una posibilidad de que esté en el infierno el Papa o que haya algún Papa en el infierno? ¿Hay alguna posibilidad de eso? Sin lugar a duda, la posibilidad. El Papa no está confirmado en gracia. Digamos, hubo papas buenos, hubo papas malos. Nosotros no creemos que por el hecho de que alguien sea papa, necesariamente es santo. Como yo le digo a la gente, ¿no? Hubo papas malos, hubo papas. Nosotros creemos que el papa es infalible en determinadas circunstancias, no en todo. En determinadas circunstancias cuando define un dogma. Pero eso pasa lo mismo con San Juan, que escribió el Evangelio de San Juan. Ahora es santo, pero cuando escribió el Evangelio era un pecador y sin embargo escribió algo que fue revelado por Dios, ¿no? O sea, el punto está, el hecho de ser papa no te confirma en gracia. Lo mismo el hecho de ser sacerdote. Nosotros podemos ser grandes pecadores. Ahora, voy a aclarar una cosa. Yo no le deseo el infierno a nadie. Por ejemplo, a mí cuando me preguntan, ¿dónde quiere usted que el Papa Francisco esté? Yo quiero que esté en el cielo. Ciertamente que yo le deseo el cielo con todo mi corazón, ¿no?
Lo que pasa es que no juego a ser Dios por ese lado, no juego el papel divino, simplemente rezo por su alma. Pero sí, o sea, existe la posibilidad de que un papa esté en el infierno, eso no quepa la menor duda. Ok, y cambiando un poco el tema, sabes que es un gran cisma entre nosotros el tema de cómo nosotros, cuál es la fuente de nuestro quehacer teológico, cómo hacemos teología. Mientras nosotros lo hacemos solo desde la escritura, ustedes también sacan, es una fuente para ustedes la tradición. Entonces, en vista de eso, yo también he notado que el tema de la tradición es muy difícil para que los católicos tengan una definición precisa de cuál es, que tú puedes preguntarle a muchos católicos y te dan respuestas muy distintas de qué es la tradición. Y en vista de eso, te quería preguntar para ti qué es la tradición y si la tradición es algo inexpugnable y dónde está materialmente la tradición. Porque yo pudiera defender materialmente las escrituras. Sí, por ejemplo, la tradición está en 1 Corintios 11, 1, 2, donde ahí San Pablo dice, sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Os alabo porque en todas las cosas os acordáis de mí y conserváis las tradiciones tal como las he transmitido. Y después también 1 Timoteo 6, 20, Timoteo guarda el depósito de la fe, ten por normas las palabras sanas que oísteis de mí en la fe y en la caridad de Cristo Jesús. Y también 2 Timoteo 1, 12, 4, o sea, ahí está la tradición. Y por otra parte, en Juan 21, 25, dice claramente muchas cosas Jesús dijo e hizo que no están contenidas en este libro. Pero Jesús justamente, digamos, es Dios. Y por más que haya dicho algo justamente oralmente, eso también es palabra de Dios. Y otro punto, del año 33 al año 55 prácticamente no hubo nada escrito. Es decir, todo el Evangelio se transmitía de modo oral. Y los primeros 400 años, digamos, de la Iglesia, lo que para nosotros hoy es la Escritura, como el Nuevo Testamento, antes era la tradición. El Viejo Testamento, el Antiguo, era la Escritura. Y el Nuevo Testamento, la gente lo conocía por modo oral. Eran muy poquitos los que tenían los pergaminos de la Escritura. Entonces, eso es la tradición, que es tan, más bien dicho, es tan revelación como la Escritura. Sí, pero creo que no me hice explicar la pregunta. Materialmente, ¿dónde está? ¿Dónde yo puedo consultar la tradición? Yo te puedo mostrar a ti mi Biblia y podemos consultarla y de hecho podemos hacerle muchos tipos de análisis. O sea, es expugnable. Pero no tendrías la Biblia sin la tradición, porque la Biblia justamente se escribió gracias a que había una tradición oral. Estamos de acuerdo, pero suponte que desde que empezó, como lo creemos nosotros, se cerró el canon, ¿verdad? Con la Biblia y ya está ese libro de profecía sellado, ¿ok? Y nosotros nos basamos ahí. Pero cuando tú me hablas de tradición, ¿verdad? Y yo te pregunto, ¿dónde está materialmente para yo consultarla y yo poderla estudiar? Pues yo te podría responder los santos padres, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, Clemente de Alejandría, Policarpo, todos los que son discípulos de los apóstoles. Ahí, si estudias los padres apostólicos de Daniel Ruiz Bueno, ahí tienes la tradición justamente de aquellos que escucharon a los apóstoles. Porque, por ejemplo, si en una familia quieres saber cómo pensaba el bisabuelo, tienes que preguntárselo al abuelo, en primer lugar. Entonces, si quieres saber cómo pensaban los apóstoles, tienes que preguntárselo a San Ignacio de Antioquía, por ejemplo, a Clemente de Alejandría, a Policarpo, al mismo San Cipriano, a todos ellos, ¿no? O sea, los padres apostólicos. Es interesante que me digas eso, porque entre los padres no concordaban en todo. Entonces, cuando tú hablas de tradición, tú hablas cuando hay un consenso entre padres, eso se podría considerar tradición.
Cuando hay un consenso entre padres, pero también hay que acordarse que, bueno, ese es el gran problema que tiene el evangélico y que tiene el protestante, que justamente al no tener la iglesia, porque justamente quien hace ese consenso es la iglesia en definitiva, la iglesia fundada por Cristo, como fue la iglesia quien formó el canon que tenemos ahora. Entonces, por esa razón, al no tener la iglesia, es como que yo lo que veo es que el protestante, el evangélico, anda tratando de interpretar, bueno, la Biblia aquí, un pastor dice A, otro pastor dice B, otro pastor dice C, otro pastor dice D, ¿no? Nosotros ciertamente que creemos en la Biblia y en la tradición, pero interpretadas por el magisterio de la Iglesia Católica. Ahí está el punto. Yo creo que esa es la divergencia, y de hecho, lo acabas de sentir, la divergencia entre criterios es inherente a la humanidad. O sea, no hay ningún círculo social en la humanidad que tenga un criterio único, ni siquiera impuesto, ni siquiera impuesto. Entonces, mi pregunta es, reitero, o sea, yo quisiera estudiar su tradición. ¿A dónde acudo? O sea, A los padres apostólicos, pide por Amazon, que yo justamente se lo recomendé a mucha gente, ¿no? Busca los padres apostólicos de Daniel Ruiz Bueno y léete todo lo que dicen los santos padres allí. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, ahí dice claramente, donde está Cristo, está la Iglesia Católica, por ejemplo. Y después ahí, por ejemplo, tienes al Papa Clemente en el año 96, eso ocurrió en el año 96, que el Papa Clemente, que era el sucesor de Pedro, estaba el apóstol San Juan vivo, o sea, estaba San Juan en Éfeso. Y en Corinto hubo una rebelión de un obispo, de presbíteros, ¿no? Y fue el Papa Clemente quien resolvió ese problema con autoridad, mandándolos al orden, por ejemplo. Y después tienes el caso de San Cipriano, de Unitate Ecclesiae, que dice, todos son súbditos, ovejas y corderos del romano pontífice. Estamos hablando del año, murió en el 258 San Cipriano y nació antes del siglo III. Es decir, hay un montón de padres de la iglesia que ahí puedes leer y puedes entender cómo ellos entendían tanto la iglesia como la tradición. Entonces, usted me está diciendo que yo leo ese libro y todo lo que diga un padre es considerado como santa tradición con T mayúscula, como ustedes la pregonan. Justamente el consenso unánime de los padres de la iglesia. Por ejemplo, si la mayoría de los padres de la iglesia hablaban de la Eucaristía, como justamente hablamos los católicos hoy en día, eso forma el consenso. O, por ejemplo, la mayoría de los santos padres hablaba de el obispo, el presbítero, el diácono en la celebración litúrgica. Cuando lees, por ejemplo, Dionisio Areopagita, ¿no? Que muchos quieren hacer creer que es un falso Dionisio, pero nadie lo discutió hasta el siglo XIX. Yo me quedo con la tradición, justamente, porque no voy a creerle a un tipo del siglo XIX cuando los del siglo X, los del siglo IX, creían que era verdaderamente un discípulo de San Juan y de San Pedro. Entonces, San Dionisio de la Pajita habla perfectamente de cómo era la misa y justamente coincide con la misa católica, la posición del obispo, la posición del presbítero, la posición del diácono. Al menos lo que te puedo decir es que la unanimidad de los padres de la iglesia es lo que forma la tradición. Pero después, justamente, además de los padres de la iglesia, está la iglesia fundada por Jesucristo, que tanto San Ignacio de Antioquía como otros santos padres mencionan a la Iglesia Católica. Ahí está el punto, ¿no? Sí, no quiero ser redundante, pero te das cuenta que cuando tú me dices a mí que es la iglesia, ya me vuelves a poner algo etéreo que yo no puedo precisar, ¿entiendes? La iglesia. Entonces, cuando me dices el consenso en los padres, había muchísimas cosas en las que no hay consenso y sin embargo se dogmatizaron. Hay muchísimos dogmas católicos, romanos, donde no hay ni siquiera un pequeño consenso patrístico para sustentar ese dogma, y sin embargo lo hace. Entonces,
Sin embargo, entre los apóstoles tampoco había consenso muchas veces. San Pablo y Bernabé discutían entre ellos. Y San Pablo, sin embargo, dice, la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Obviamente que no todo lo que decían los santos padres era justo, era verdadero. Pero, por ejemplo, hay varios santos padres que hablan de la autoridad del romano pontífice. No es uno, dos, hay muchísimos, ¿no? No solamente San Clemente, no solamente San Cipriano, está también el mismo San Agustín, por ejemplo, más adelante, ¿no? Está el mismo Tertuliano, si vamos al caso, ¿no? Está el mismo, digamos, San Ireneo. Hay muchos santos padres que hablan de la autoridad del sumo pontífice. Pero porque hay un punto, ¿no? Digamos, me parece a mí que yo, si me tengo que quedar con lo que decían la mayoría de los santos padres, o me tengo que quedar con lo que dice un pastor evangélico, voy a serte sincero, yo me quedo con lo que decían la mayoría de los santos padres. Y en todo caso, lo que yo te voy a decir es, la discusión sería entre los ortodoxos y los católicos, que fuimos los que estuvimos desde el principio. Después, los evangélicos, los luteranos que vinieron después, no tendrían que entrar en la discusión, si vamos al caso. Tendríamos que ponernos, en todo caso, de acuerdo en, digamos, lo que sería la autoridad del sumo pontífice, porque los ortodoxos aún así reconocen que, digamos, el romano pontífice era el primero entre iguales, y muchos de ellos reconocen que varios santos padres lo consideraban la cabeza de la Iglesia Universal. ¿Por qué dices que no tenemos parte en esa historia? Porque justamente Lutero, digamos, era un sacerdote católico, empezando por ahí, y él se separó con motivos no muy válidos, digamos, ¿no? Motivos no muy válidos. Él no tuvo argumentos para rechazar, por ejemplo, la tradición y el magisterio de la Iglesia, no los tuvo. O sea que yo no puedo asumir como propia la historia de los cristianos primitivos, porque yo me cismé de esa institución. En todo caso, me tendrías que discutir como protestante. Y para poder discutirme como protestante o como evangélico, tendríamos que discutir sola escritura, primero. Porque si queremos discutir todo lo demás, primero partamos de la base. ¿Cómo sabes que la Biblia es el único método infalible para saber que es palabra de Dios? O el único método infalible. Tenemos que partir de ahí. Es que me llama la atención el criterio. Si tú no me defines eso, yo no tengo, más bien dicho, eso es lo que creen los protestantes, eso es lo que cree tu iglesia. Ciertamente, pero es que me llama la atención el criterio, o sea, la apropiación de los padres como propio. Entonces la iglesia, yo me imagino que siguiendo esa misma lógica, tú no pudieras usar ni echar mano, primero, de ningún padre, ningún patriarca judío, porque nosotros nos cismamos de los judíos. Y segundo, no pudieras echar mano de ningún pensamiento oriental, porque también está cismado con los orientales. Justamente los patriarcas judíos son los que Lutero rechazó. Nosotros, los católicos, ¿en qué Biblia nos basamos? Nos basamos en el texto en la Septuagésima, que justamente era la Biblia que usaba Jesús y la Biblia que usaban los apóstoles, que eran de Galilea. El único que usaba el texto masorético era Judas, que es el que se condenó, justamente el que se ahorcó. No se condenó, no lo sabemos, pero se ahorcó. Justamente Lutero lo que hizo es rechazar el Antiguo Testamento tal cual lo recibió Jesucristo y tal cual lo recibieron los apóstoles. Entonces, lo que tú tienes que hacer es discutirme la cosa como evangélico. O sea, demuéstrame, porque mira, si me vas a discutir como ortodoxo, hazte ortodoxo. Eso es lo que yo te diría. Ahora, si me vas a discutir como evangélico, tú tienes la carga de la prueba. Tú me tienes que mostrar a mí cómo la Biblia es palabra de Dios y cómo la Biblia es el único método infalible. Ahí está el punto. Es que lo que te reclamo es primero esa apropiación que ni siquiera es una posición de tu magisterio, porque ellos están muy abiertos al diálogo ecuménico. De hecho, no sé si has leído el Vademécum del magisterio, del dicasterio, no me acuerdo, para las cosas sociales,
Lo leí, lo que te voy a decir es lo siguiente, también he leído lo que dice la Spet Salvi, también he leído lo que dice, por ejemplo, la Rerum Novarum, también he leído, por ejemplo, la Nostra Aetate del Concilio Vaticano II, me he leído todos los documentos, y hay varios documentos del Concilio Vaticano II que dicen que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Pero voy a volver a tu punto, al punto de que yo me apropio. Escúchame, yo no me apropio de nada, yo heredé, más bien dicho, toda la tradición de 2000 años. El que en realidad recortó todo fue Lutero. Y por eso Lutero y todos los protestantes y todos los evangélicos tienen la carga de la prueba. O sea, ya que recortaron la Biblia, ya que recortaron la tradición, ya que recortaron todo, entonces demuestren que la Biblia es palabra de Dios y demuestra, porque ese es un tema que tú me evitas ahora, justamente. No, me estás diciendo a mí un montón de cosas, pero no te refieres al tema de demostrarme la infalibilidad de la Biblia como norma absoluta. Ese tema lo evitas. No, pero es que lo evitan muchos protestantes. Ahí está el punto. Es que siento que me estás descristianizando a mí. Contéstame la pregunta, no me la contestas. ¿Cómo me demuestras simplemente eso? ¿Cómo me demuestras que la Biblia es palabra de Dios? Yo te acepto como cristiano, porque tú aceptas a un Dios y 3 personas, pero quiero que me demuestres que la Biblia es palabra de Dios. Pero no me aceptas que, primero, nosotros no tenemos a Lutero como un papa infalible, y de hecho mi tradición no es luterana, mi tradición es de corte reformado, y nuestras... Peor todavía. O sea, es una separación de la... Mira, no me estoy burlando de ti. Voy a pedirte disculpas si me reí. No me quiero burlar de ti, pero lo que voy es peor todavía, es separación de la separación. Pero es que, ven acá, tú estás llamado no por tu mismo magisterio al que te debes. Tú estás llamado a hacer contenido reflexivo entre formas distintas que tu magisterio reconoce como cristianas. Pero no te reconoce como verdadera religión cristiana. O sea, tú lo que tienes es semina verbi, o sea, parte de la verdad, pero no la tienes completa. Y eso lo dice mi magisterio también. Yo fuera de la Iglesia Católica consigo salvación. No. O sea, te explico qué quiere decir eso. Quiere decir que si tú tienes conciencia de que la Iglesia Católica es la verdadera, ahí no te puedes salvar. Suponte, tú sabes que la Iglesia Católica es la verdadera y no te haces católico, ahí no te puedes salvar. Ahora, yo quiero creer que no tienes conciencia de eso. Entonces, en ese caso, Dios te juzga por tu conciencia, pero tu evangelismo no te salva. En todo caso, te salva tu ignorancia invencible, te salva Jesucristo a través de la Iglesia Católica porque tienes ignorancia invencible, pero no sé si la tienes, ese es el punto. Pero tú al inicio me preguntaste por qué nosotros nos basamos en los padres de la Iglesia, me hiciste esas preguntas. Amigo, lee los padres de la Iglesia y después cuando los leas, hablamos de este tema, ¿te parece? Me parece que es lo mejor. Sí, es que he intentado, te confieso algo. A mí me ha llevado muchos años estudiar la Biblia y creo que se te va toda la vida. Y el contenido de las obras literarias patrísticas es inmenso. O sea, a mí me cuesta muchísimo que haya una persona que se la haya leído todo. No lo puedo. Léete un libro al menos, léete. ¿Sí? El libro de Daniel Ruiz Bueno, que se llama Padres Apostólicos. Un libro, léete. Bueno, yo he leído a San Agustín. Y me parece que no tengo nada en contra de la teología de San Agustín. Bueno, San Agustín es católico, justamente. Sí, pero es que no es católico como eres tú católico hoy. Bueno, obviamente que San Pablo justamente iba a la sinagoga, como iban también, y ahora no vamos a la sinagoga porque hubo una separación. Obvio que hubo un desarrollo de los dogmas, porque dijo Cristo, ¿no? El Espíritu Santo les enseñará todo. Es obvio que antes los cristianos iban a la sinagoga y después no fueron más, como dice el Evangelio de San Juan. San Juan los empezó a llamar judíos, mientras Mateo, Lucas y Marcos los llamaban fariseos. Y San Juan los llamaba judíos porque ahí se separaron completamente. Hay evolución del dogma. San Agustín vivió en el siglo IV y nosotros vivimos en el siglo XXI. Es obvio que hay evolución del dogma, pero no tiene nada que ver, amigo.
te comento ahora, porque me hiciste mucho énfasis en el que cuando Lutero, nosotros, a nuestro criterio, nosotros reformamos una iglesia que a criterios bien fundados, que fueron, porque por algo ustedes también hicieron un concilio de contrarreforma, ¿verdad? Nosotros reformamos una iglesia que a nuestro criterio, o a los criterios de los reformadores, estaba desviada. No significa, igualmente, yo pudiera plantear el mismo problema, pasa es que no les gusta que se lo planteen porque entonces te ponen una falsa eh, equivalencia de que tú tienes que hacer, yo tengo que ser, ¿cómo se llama esto? Los ortodoxos para decirte a ti cómo, o sea, para mostrarte. No te dije eso, no te dije eso, no te dije eso. Yo lo que te dije es lo siguiente, si me vas a discutir como ortodoxo, hazte ortodoxo. Ahora, si me vas a discutir como evangélico, primero demuéstrame la sola escritura. Te hago esa última pregunta, porque tenemos que continuar. ¿Me puedes demostrar sola escritura? Claro que se puede demostrar. Claro. ¿Cómo me la demostrarías? Te la demostraría con todos los ejemplos en que dame uno, no te pido 5, dame un ejemplo. Y la pregunta que voy a hacer es concreta. ¿Cómo sabemos que la Biblia es el único método infalible para poder, digamos, guiarnos en nuestra vida? El Concilio de Jerusalén, cuando ellos tomaron una decisión, su base no fue una tradición, o sí lo fue una tradición escrita, que fue la palabra de Dios. Ellos tomaron, eso es un ejemplo sencillo, pero contundente de lo que es la tradición. ¿Dónde dijeron en el Concilio de Jerusalén que el Apocalipsis es inspirado, que digamos San Juan es inspirado? ¿Dónde aparece eso en el Concilio de Jerusalén? Tú me preguntaste a mí que cómo yo demostraba la sola escritura con la pero no lo demostraste, porque justamente el Concilio de Jerusalén es del año 30 y pico, y justamente el Evangelio de las cartas de San Juan a veces fueron escritas mucho más adelante, hasta el año 90 o algo así. ¿Cómo fue la cosa? La Biblia no empezó en el Nuevo Testamento, la Biblia también tenía un Antiguo Testamento, y ellos acudieron a eso. Eso es lo que significa sola escritura. ¿Dónde dice la Biblia, dónde dice en el Concilio de Jerusalén que los 46 libros del Antiguo Testamento son inspirados? ¿Quién lo dice? Pero es que eso es otra discusión. No es otra discusión. ¿Sabes quién lo dice? Lo dice el Sínodo de Roma en el 382, que fue católico y que definió los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo. Pero es que Dios te bendiga. Mira, no hay más tiempo. Dios te bendiga. Chau, chau. Bueno, gente, no se puede, ya está. O sea, le pregunté cuántas veces, digamos, que me demuestre la infalibilidad de la Biblia. Y estamos girando sobre la misma baldosa. Eso es lo que yo le pido a los protestantes y a los evangélicos, que me muestren sola escritura, porque si no, vamos a estar acá 2 horas y al fin y al cabo no llegamos a ninguna parte, mi amigo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Saludos desde México. Desde México. México es un lindo lugar que no he visitado todavía. ¿No? Quiero, antes de tu pregunta, quiero agradecerle a Gina León por su donación. Gracias, acá te parte del cura Bravucón. Josafat, bueno, de México, ¿qué te trae por este canal? Bueno, yo primero hago la aclaración, yo no soy practicante, pero mi familia, la mayoría es católica. Sí. Me criaron como católico, me fui para el ateísmo, luego por las religiones tántricas, luego de regreso al ateísmo, ahorita soy panenteísta. Uh-huh. Pero por ahí descubrí que me gusta mucho la historia de la religión y que también me gusta mucho los estudios bíblicos. Por ahí conocí a Eduardo Arens, a Bart Ehrman, pues a todos estos que se dedican al estudio científico de la Biblia. Sí. Uh-huh. A usted lo ubico por Twitter y alguna vez hice una publicación sobre la Biblia, contestándole a alguien que estaba diciendo que en la Biblia, algo sobre el feminismo que dice ahí, pero yo lo que puse es que no, pues que no habla
de eso, así como él lo estaba diciendo, y de repente llegó una persona que sí me dijo que me pasó un post suyo, que no tenía nada que ver con lo que yo estaba diciendo. El post es de David y Jonathan, y me interesó porque, o sea, dentro de los estudios bíblicos, sí hay una discusión en torno a esto. Entonces yo quería hacerle dos preguntas respecto a lo que usted posteó. No sé si me permitiría leer el tweet, igual no. Nada más sería la Adelante. parte que habla de David y Jonathan, Sí, únicamente. adelante. Yo no, yo todo lo que publico es para uso público. Algunos lo usan mal, pero bueno, ese es otro Sí, tema. o Lo sea, siento. pregunto más que nada por tiempo, pero voy a Sí, leer sí. nada más la parte de David y Jonathan. Eh, Dice, es chistoso cómo algunos LGBT tratan de justificar bíblicamente, entre comillas, la homosexualidad. Un argumento es que Jonatán, el hijo del rey Saúl, amaba a David como a sí mismo. Para los ignorantes que afirman esto, sepan que en griego la palabra amor se dice de tres maneras. Una es eros, que es el amor pasional. Otra es ágape, que es el amor desinteresado, como una madre puede tener hacia su hijo. Y la otra palabra es filos, de ahí viene la palabra filosofía, que es el amor que uno tiene por un amigo. Es decir, ama al amigo no porque quiere tener sexo con él, sino que lo ama porque busca su vida. Cuando la Biblia habla de Jonathan, de que Jonathan amaba a David, no usa la palabra eros, sino la palabra filos. En la época de Jesús, los rabinos utilizaban la Biblia de la versión de los 70, una traducción hecha del hebreo al griego. Eh, Voy a leer un poquito más porque esta parte también me interesa. En la Biblia no hay nada que justifique la homosexualidad. Todo lo contrario, hay muchos pasajes de la Escritura que condenan los actos homosexuales. Génesis 19, 1-29, Romanos 1, 24-27, Corintios 6, 10, Corintios 6, 1 Corintios 6-10, 1 Timoteo 1:10. Ujú. Tengo dos preguntas aquí. La primera es, ¿por qué en su explicación se decantó por el griego y dejó de lado el hebreo? Y la otra es, ¿por qué utilizó estos pasajes? He leído el documento, porque sí me lo han pasado, de la Iglesia Católica, ahorita no recuerdo el nombre, pero sí pone exactamente esos pasajes. Me preguntaba si es por eso o si es por otra razón. Entonces Lo, esas serían mis dos preguntas, si quiere. lo del griego es simplemente porque era la versión de los 70, la versión que usaban los rabinos en tiempos de Jesucristo. O sea, era, más bien dicho, utilizaban esa versión, de la Sí, la versión de Septuaginta. la Septuaginta, Ujú. sobre todo porque, digamos, en ese momento eran Ujú. parte del Imperio Romano y al mismo tiempo Grecia había conquistado culturalmente a Roma. Sí, la etapa helénica. Entonces, digamos que, por decirlo así, el texto griego que usaban los rabinos en tiempos de Ujú. Jesucristo, digamos que, por decirlo así, transmitían la doctrina del Antiguo Testamento, sobre todo a la luz del Mesías, a la luz del Mesías que iba a venir, Ok. ¿no? Ujú. Más que nada, digamos, los cristianos empezaron a hacer la Septuaginta, empezaron a utilizar esa versión y después, poco tiempo después, dijeron, no, bueno, tenemos que volver al hebreo, eso dijeron los judíos después, ¿no? Ujú. Y ahí fue cuando salió San Jerónimo, que se puso a estudiar el hebreo para poder conversar con los judíos, ¿no? Pero un poco apunté al griego por eso, por ese motivo, porque Ok. es la versión de los 70 la que usaban los rabinos en tiempos de Jesucristo, ¿no? Y después estaba, ciertamente que no estoy diciendo que no se puede usar el hebreo, eso yo no lo digo, ¿no? Ujú. Si alguien quiere usar el hebreo, yo particularmente estudié el griego. Ujú. El hebreo lo conozco poco y nada, y eso es Ok. esa es una de mis faltas, ¿no? Si uno quiere, porque Sí. los sacerdotes estudiamos griego, lamentablemente, y esto lo digo como una autocrítica, no estudiamos el hebreo así en profundidad, ¿no? Ok. Algunos lo estudian, por ejemplo, los que estudian exégesis bíblica, pero sí, reconozco que deberíamos tener más estudio del hebreo en los seminarios. Eso es una crítica que yo hice, inclusive a algunos profesores, ¿no? Pero bueno, es otro tema ese, ¿no? Pero ese es el motivo por el cual me refería al griego. ¿Cuál era la segunda pregunta, perdón? ¿Por qué utilizar estos pasajes? Es por la cuestión de que en este documento que a mí me pasan, que habla sobre la homosexualidad, los utilizan porque son los mismos, o es por otra razón. Estos pasajes que es Génesis 19 y las epístolas paulinas.
simplemente aclarando una cosa, ¿no? Yo no tengo nada en contra del homosexual. Ciertamente que lo que puedo decir es, el problema no es el homosexual, el problema son los lobbies, ¿no? Los lobbies LGBT, contra ellos sí tengo un problema. Pero, qué sé yo, la persona que dice ser homosexual y que dice, qué sé yo, obviamente yo no comparto el estilo de vida homosexual, no te voy a andar diciendo, bueno, la homosexualidad activa está bien, no. Según el cristianismo y según la naturaleza humana, no está bien, digamos, ¿no? Ahora, después lo que te puedo decir en cuanto tal es que cité esos pasajes simplemente para que no se justifique la homosexualidad con la Biblia. O sea, que para que no se justifique la homosexualidad basándose en la Biblia. Porque no hay nada que en la Biblia justifique la homosexualidad. O sea, lo de David y Jonathan es algo totalmente absurdo. Y empezando por ahí, que durante 19 siglos, y más bien dicho, durante 20 siglos, nadie utilizó el argumento de David y Jonathan. Es algo más bien nuevo, ¿no? Entonces, digamos que no tiene nada que ver la Biblia con la homosexualidad. La Biblia ha condenado permanentemente los actos homosexuales, ¿no? Después, si alguno quiere ser homosexual, obviamente me refiero a la homosexualidad activa, a la persona que practica activamente la homosexualidad. Nosotros no lo vamos a apoyar, ciertamente, pero tampoco vamos a andar, digamos, con una ametralladora matando a esa gente, eso no, ¿no? Yo lo que voy a hacer es, a esa gente la voy a tratar como Cristo la trataría, buscando tratarla con respeto, buscando tratarla con mucho cariño, con mucho amor, pero le voy a decir justamente porque te quiero, porque te amo, te digo la verdad. Los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, no pueden recibir aprobación en ningún caso, justamente porque tengo amor a la verdad y porque justamente te aprecio, un verdadero amigo te dice la verdad, no te miente, ese es el punto, ¿no? Ahora, ese documento del cual estás hablando puede ser el Catecismo de la Iglesia Católica, ciertamente que me imagino que te estarás refiriendo, Creo que porque, sí. Es que porque de algunos hecho del bueno, lo había escuchado con otro Catecismo, nombre. No me sí, acordaba. del Ajá. Catecismo es que yo saqué todas esas citas bíblicas, ¿no? Ok. Después hay otros documentos, pero sí, sí. Ok, bueno, quisiera hacer una precisión ahí. El, Usted dice que en la Septuaginta se usa filos. Sí. No, no se usa filos, se usa agape. Tengo, No tengo la cambia. Septuaginta aquí abierta. Espera, nada más. Eso no cambia el No cambia sentido nada. Se porque el usa ágape. agape en Sí, casi todas perdóname las que te citas que interrumpa. hablan del amor de David y Perdóname que te Jonatán. interrumpa. Te estoy silenciando, perdón. Perdóname que te interrumpa. No tiene nada que ver el agape o el filei. Se puede usar una y otra. San Juan utiliza, por ejemplo, ambas dos, ¿no? Utiliza para hablar de que Dios es amor, agape, filei. No tiene, más bien dicho, tendrá diferencias, sí, pero es más o menos, digamos, el mismo sentido. No es el eros, no es el amor así pasional que uno tiene por el otro, ¿no? Ahora te dejo hablar. Ok, lo que estaba diciendo es que... Ay, se me fue un poco la idea. Voy a intentar recapitular. Perdón. Sí, no se preocupe, su espacio está bien. Ok, utiliza el ágape en la Septuaginta en casi todos los casos, que es una traducción de ahab, el término hebreo. En hebreo no hay esta distinción tan clara como sí lo hay en griego para este término. Y digo que lo utiliza en todos los casos precisamente porque hay un versículo en específico en el que no usa esta palabra y que sí se traduce al español como amado mucho. Y es en Samuel 1 Samuel 19:1. Utiliza la palabra irito. La palabra irito, que significa tomar, tomado, que está traduciendo jefetz del hebreo. Por eso, o sea, a mí me interesaba preguntar esto del hebreo porque yo, pues como le digo, sigo a mucha gente, estudiosos de la Biblia y exégetas también y hebreístas que hacen esta ruta para estudiar la Biblia de este modo. La razón de por qué algunos estudiosos piensan que sí podría haber, si no una relación homosexual o homoerotismo en este texto, es por esa palabra, por irito, por jefetz, que significa tomar en un contexto de cosas
pero no en un contexto de personas. En un contexto de personas tiene siempre, hasta donde sabemos, porque no ha habido otro contexto que encontremos en esta palabra, siempre tiene un contexto erótico. Entonces, esa es una de las dos cosas por las cuales piensan que el texto es así. La otra es la elegía de David a Jonatán cuando muere, cuando compara su amor con el de las mujeres. Usualmente, pues como sea una mujer o como lo está diciendo, también lo ponen en un contexto erótico y romántico. Hay academia, porque no me voy a mentir, hay academia que sí es buena de más o menos parecida a su postura, que lo explica de una manera desde lo político, pero no puede acabar de responder esta parte del hebreo de Jefetz. Y esta parte de la elegía final, bueno, se explica más o menos. Del otro lado, tiene la teoría de que se inspiraron en motivos literarios y en como tropos literarios que para la gente en esta época no eran raros. Era más que nada no una relación homosexual, sino una relación de un igual. Y esa relación de un igual es en todos los sentidos. Lo comparan mucho con la epopeya de Gilgamesh, Enkidu y Gilgamesh, esa relación que no es como tal tampoco una relación homosexual, es más bien una relación de iguales, pero que no la entendían como nosotros entendemos hoy la homosexualidad. Y digo todo esto porque, o sea, creo yo que si queremos hablar de las cosas, está bueno hablarlas, está bueno debatirlas, pero a mí me gustaría que ya subiera un poquito como la calidad de debate, porque siempre nos quedamos muy en lo superficial. Y estas cosas que sí importan, porque son parte de la discusión y de la discusión en círculos especializados, a mí me gustaría que la gente la supiera, porque nos confrontan a nosotros también. Entonces, simplemente era eso, como... El consenso ahorita es que no sabemos, la conversación está abierta. Ese es el consenso más, Te digamos, hago una aceptado en pregunta, todos los círculos. te hago una pregunta como para saber, ¿estamos hablando de algún autor de aquel tiempo que afirmara, por ejemplo, que Jonathan, y, por ejemplo, Flavio Josefo, o por ejemplo, Pero Flavio Josefo vive... Ajá, bueno. Flavio Josefo es muy posterior, obviamente, ¿no? Pero me refiero, ¿hay algún autor anterior al siglo XVI, anterior al siglo XV, que hable de una posible relación homosexual entre Jonathan y David? A ver, es que creo que aquí estamos como dividiendo las cosas. No, pero respóndeme la pregunta. Es que, a ver, su pregunta va en un sentido en el cual, pues... No me estoy burlando. No, sí, yo entiendo. No me estoy burlando, pero el punto es este. Si no tenemos un autor antiguo que hable de una relación homosexual, muchacho, en la Biblia hay 10.000 pasajes donde se condena la homosexualidad. Entonces yo no tengo por qué creer. ¿Estás seguro? Hay muchísimos pasajes, todos los pasajes que leíste recién, ¿no? Pero el punto está, Sodoma y Gomorra, de hecho, fue destruida, yo ahí difiero, otras cosas, por justamente la intención perversa de toda esta gente. Pero bueno, podremos discutirlo. A lo que voy es lo siguiente. Cuando quieras justificar una cosa, o sea, a mí me parece que viniendo con gente moderna, con gente que viene después del siglo XVIII, XIX, yo no puedo tomarlos en serio, y no las puedo tomar en serio por lo siguiente, porque yo me tengo que guiar por lo que realmente creían o decían la gente de aquel tiempo. La gente de hoy en día estamos en el tiempo de la justificación de todo lo que es antinatural, el LGBT, digamos, la mutilación de hombres y mujeres diciendo que pueden cambiar de sexo, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que te pido es, si hablamos de seriedad, como la estás pidiendo, seriedad en el debate, vayamos a lo que decían los antiguos. No me puedes mencionar un solo autor antiguo que justificara esta relación de David y Jonathan. Entonces, pero así como no, así como no se puede justificar eso en el... O sea, estas son convenciones idiomáticas, la que le acabo de presentar. Es una de las razones de por qué se dificulta el análisis de este texto.
no hay una referencia, otro tipo de referencias de la palabra que le estoy diciendo, que no sea en un contexto erótico. ¿Cómo lo interpretaron ya después? Pues es una cuestión ya de cómo fue evolucionando la creencia y para qué se fue utilizando el texto. El punto, o lo que yo estoy diciendo, no es justificar, porque eso también me lo dijo esta otra persona. No sé por qué me mandó ese post. Yo no estoy justificando nada. Yo lo que digo es que el texto no lo podemos utilizar, pues, para algo que no es. Eso va en todas las direcciones y se tiene que tomar como lo que sí es. Al final del día, este texto tampoco es histórico. Es algo que compusieron para darle valía a la dinastía davídica. Es eso. Está bien, pero te hago una pregunta. Por ejemplo, si mis abuelos, yo te hago una pregunta muy concreta. Ok. Si mis abuelos vivieron la Segunda Guerra Mundial, ellos vieron con sus propios ojos ciertas cosas, por ejemplo, y ellos escriben, ¿no? Los judíos fueron masacrados por Hitler. Nosotros lo vimos. Así que fueron masacrados los cristianos, son testigos oculares. Por ejemplo, no sé, pasaron 200 años, un tipo sin ningún tipo de fundamento histórico, sin ningún tipo de fundamento de aquel tiempo, y me dice, no, los judíos no fueron masacrados por Hitler, los judíos no fueron, los cristianos tampoco, y ese tipo no me está presentando ninguna evidencia histórica de aquel tiempo. ¿A quién le tengo que creer? ¿A mis abuelos que lo vivieron? O, por ejemplo, a quien, yo estoy hablando de mis o sea, tatarabuelos, ¿no? Bueno, supongamos que hayan pasado 300 años. Sin evidencia histórica, ¿a quién le tengo que creer? ¿A los que vivieron aquel tiempo o a los que están viviendo el tiempo actual? Esto te lo dejo como una pregunta para que lo pienses. A lo que vamos es, la Biblia concretamente en varios pasajes bíblicos, condena la homosexualidad, los actos homosexuales. Pero después vamos a, por ejemplo, a lo que hacían los rabinos y lo que hacía el judaísmo con la gente homosexual. O sea, si vas, por ejemplo, al siglo I, al siglo II, al siglo III después de Cristo, digamos, lamentablemente muchas veces a este tipo de... Ojo que no estoy justificando que eso estaba bien, no estoy diciendo, bueno, había que matarlos, esto y lo otro, ¿no? Pero ocurría muchas veces que una persona que se la encontraba en un acto homosexual, los mataban, ¿no? Gracias a Dios eso no ocurre más, no estoy diciendo que eso tenga que ocurrir. Lo que estoy diciendo es que no solamente que no hay evidencia histórica, ¿no? Porque muchos me dicen, por ejemplo, los griegos. Los griegos en realidad, yo también hice otro post de ex con todos los sobrenombres que tenían para... Sí, eso sí, ejemplo, sí. había un montón de sobrenombres para el hombre homosexual como burlándose del hombre homosexual. O sea, no era que realmente los griegos creían que era una cosa que estaba bien. Entonces, dicho todo esto, ¿no? Si no tenemos ninguna evidencia histórica de los autores de aquel tiempo, o sobre todo de los autores, no sé, de los últimos 18 siglos, de que Jonathan y David tuvieron una relación homosexual, yo tengo que suponer que no la tenían. Ese es el punto. Igualmente te entiendo tu punto de vista, lo entiendo perfectamente, y te prometo que lo voy a pensar, pero sinceramente no le veo ni pie ni cabeza. Es todo lo que te puedo decir, ¿no? Bueno, No tenemos mucho tiempo, tenemos 5 minutos más. ¿Me quieres decir algo más? Tengo que hacer pasar a otros hay también. bueno, nada más voy a acabar con esto. O sea, es que creo que hay una confusión a veces a la hora de analizar las cuestiones. Estoy de acuerdo en que los griegos no entendían la homosexualidad como nosotros. Y ese punto también lo quiero hacer, o es lo que yo pienso de este otro tema. No se entendía como nosotros. Mucha gente intenta decir, no, pues es que los griegos eran más tolerantes. No, lo que ellos practicaban era un tipo de homoerotismo, pero muy específico. Ese es el punto. Aquí en este caso, los autores y los estudiosos que yo encontré es lo mismo que piensan y lo hacen por medio de comparativas con lo que pasaba en la época y en las regiones de esos años que se escribió y que se reveló el relato. Del otro lado, creo que la postura que a mí más me convenció en
parecida a las suyas, que era una cuestión política, no tanto una amistad, sino como un reconocimiento a David de parte de Jonathan, porque también hay textos políticos, cartas, escritos de más o menos la época en la cual se veía ese tipo de lenguaje para admirar a pues, las proezas de un político o a un rey o a un general. Esa es la teoría de ese lado que a mí me convenció, del otro lado es esta otra. No es como tal algo de la homosexualidad como nosotros la entendemos, sino es otra cosa. Eso es nada más lo que yo diría, pero, o sea, ustedes están en su derecho de no. No era homosexualidad, eso es lo que estamos de acuerdo los dos, me parece, aunque hablando de otras palabras, ¿no? Pero, mira, yo tengo un amigo muy querido que murió. Yo muchas veces en mi cuenta de Facebook y de X, yo cada vez que es su aniversario, la verdad que me llega su muerte, ¿no? Él murió y éramos muy unidos. Ahora, si alguno me dijera que yo realmente, supongamos que acá a 1000 años, el padre Tomás y Agustín tenían una relación sentimental, o sea, sería una calumnia, obviamente, porque yo no tengo ninguna atracción hacia él, ni él tenía ninguna atracción hacia mí. Los dos somos totalmente heterosexuales, ¿no? El punto está que teníamos una gran amistad y éramos muy unidos en el sentido de que realmente hablábamos mucho, compartíamos muchas cosas, ¿no? Entonces yo te entiendo, pero para mí la amistad de Jonathan y David, yo la entiendo más como la amistad que yo tenía con Agustín, con este muchacho, ¿no? Okay. Era una amistad que no era una relación sentimental, era una amistad al estilo agapé, filei, esas palabras, ¿no? En el sentido, en fin, pero... Nada más tendría una última pregunta, es rápida. ¿Usted piensa que el relato de David y Jonatán es histórico? ¿O cómo lo entiende? Porque eso es... Yo creo que a menos que se pruebe lo contrario, es histórico, sí. Ok. Tiene que, o sea, hay cosas en la Biblia que son metafóricas. Más que nada simbólicas. Hay metáforas, por ejemplo, cuando se dice el brazo de Dios. Dios no tiene brazo porque Dios es espíritu puro. Ese es el punto. Eso es un modo metafórico de hablar de la fuerza divina, de la fuerza del Altísimo. Pero ciertamente en la Biblia hay cosas que son metafóricas, hay cosas que son más bien de estilo lírico o de estilo poético, y hay cosas que son históricas, literales. Eso sería ya como para otra discusión. Pero, Jonathan, te quiero agradecer por haber sido respetuoso. O sea, yo te agradezco muchísimo. Sí, le soy honesto, en Twitter alguna vez fui un poco menos respetuoso. Bueno, Twitter bueno, lamentablemente es una red social muy agresiva y a veces todos nos prendemos un poco en la agresividad de Twitter. Es lamentable, pero yo estoy tratando de ser un mejor hombre en Twitter, voy a ser sincero, no siempre he sido el mejor hombre ahí, ¿no? Así que quiero decir la verdad como la estoy diciendo, pero por ahí utilizando otras palabras, ¿no? Pero yo quiero que sepas que este espacio está abierto para ti y si quieres volver, yo te voy a agradecer que vuelvas. Y bueno, ciertamente que me hiciste pensar bastante en todo lo que dijiste, así que te lo agradezco, porque es bueno tener personas que me hagan pensar y que me hagan reflexionar sobre ciertos puntos. De hecho, cuando empezaste a mencionar algo que usted dijo en Twitter, yo dije, dije así, ¿con qué me va a salir? Créame que yo sí dije, ¿cómo voy a ir? Y estuve 3 semanas pensando, ¿cómo voy a ir? Entonces, por ese lado no se preocupe. Nada más para acabar, me gustaría mucho recomendar al padre Eduardo Arens. Es jesuita, yo sé que a muchos como que los jesuitas no les caen bien, pero de verdad que él es un exégeta y un estudioso de la Biblia que me ayudó mucho a entender muchas cosas y por eso yo tengo una visión un poquito diferente. Entonces, mientras no sea como James Martins y sea como el padre Alfredo Sáenz, todo bien, digamos, ¿no? Pero bueno. Bueno, Josafat, que Dios te bendiga y gracias por haber estado. Muchas gracias. Bonita noche. Chao, chao. Noches, ¿cómo está, sacerdote? Me llamo Roberto. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Cuéntame, ¿cómo estás pasando la Pascua de Resurrección? Oh, muy bien, muy bendecido. La verdad que sí, muy bonito día, mucha comida, muchos amigos, familia. Me alegro. ¿Qué tal ustedes?
Gracias a Dios acá todo bien, estuve con mucho trabajo, pero siempre haciendo tiempo acá para digamos, para mis parroquianos virtuales, como diríamos, y también para gente de otras religiones. Qué bueno, me doy Bueno, cuenta que usted está haciendo una gran labor en ese aspecto. tratamos, al menos intentamos. Roberto es tu nombre, ¿verdad? Correcto, sí. Roberto. Roberto, ¿qué me quieres preguntar o qué quieres hablar? ¿Sabe que últimamente he entrado a ya 2 o 3 canales de apologeta con Sí, los hermanos? Y pues tú sabes, siempre es lo mismo. O sea, he estado mirando debates, pues sí, como no debates todo el tiempo, pero pues enseñanzas, porque tengo dudas de lo que se practica en el catolicismo, ¿verdad? Entonces, a veces veo que un video dice, aquí refutamos todos las acusaciones protestantes. Entonces yo digo, bueno, pues sería bien escuchar para ver, o sea, con un entendimiento, o sea, uno solo, decir, ok, vamos a escuchar y a lo mejor pues aprende uno algo, ¿verdad? Porque pues uno no sabe. Pero sabe que he estado poniendo atención y no, en realidad no aprendo nada bien. O sea, los hermanos dicen, edúcate en la fe con un curso católico, que alguien que te enseñe la verdad y todo, pero este curso de verdad es un misterio porque no existe, no lo encuentro en ningún lado y espero, a lo mejor usted me puede explicar mejor. depende, digamos, qué tipo de respuesta quieres. Te voy a explicar una cosa. Quien está abierto a la verdad, en realidad, yo estoy totalmente abierto a que me pongan objeciones sobre mi propia fe, porque he estudiado filosofía y un poco que lo mío es tratar de entender las objeciones propias, las mías, las que yo mismo me planteo y tratar de entender las objeciones de los demás. No soy filósofo, como muchos han dicho, ¿no? Soy licenciado en filosofía, que son dos cosas distintas, ¿no? O sea, estudié filosofía, sí, pero digamos, no soy filósofo porque filósofo es Santo Tomás, filósofo, qué sé yo, es San Agustín, pero yo no. Ahora, lo que te quiero decir es, cuando uno está abierto a la verdad, uno puede entender lo que el otro le está diciendo. Ahora, muchas veces la verdad no es comunicada como corresponde. Yo no te puedo decir que yo sea el mejor comunicador de la verdad, ¿no? Eso no te lo puedo decir. Yo trato de comunicar la verdad de la mejor manera posible, ¿no? Ahora, para poder entender a un católico hay que ponerse del lado nuestro y para poder entender a un protestante hay que ponerse del lado en los zapatos del protestante, ¿no? Eso es lo que yo siempre digo. Entonces, así nos vamos a entender. La verdad, la apologética que yo he visto en las redes sociales deja mucho que desear, te voy a ser sincero. ¿Por qué siempre insultarse de un lado e insultarse del otro? Sí, Y en sí, realidad así no se hace apologética. O sea, no. yo creo que en realidad si no nos escuchamos, no vamos a nunca llegar a ninguna parte, ¿no? Así Ahí que es. te escucho, ¿no? Simplemente, no sé si te voy a poder responder, eso es lo que te puedo decir. Voy a intentar, si realmente tienes alguna pregunta que yo pueda responder, ¿no? Qué bueno para que me recibe usted así, con esa comprensión. Y yo también, o sea, también eso, lo que menciona usted, visto que pues cuando hay debates o así discusiones, pues la gente se calientan las cosas, pero pues como digo, está bien hasta un cierto punto porque se comprende. Pero sí, si vamos a insultarnos y ya, porque se mira que hay como un tipo de odio y eso sí, si estamos hablando de buscar la santidad, ya nos perdimos si estamos odiándonos, ¿verdad? Así Es, es, así es. Es decir, Cristo nos pidió eh, no ceder a la verdad. Obviamente nosotros los católicos creemos que la verdad está en la Iglesia Católica, pero Cristo también dijo que nos tenemos que amar los unos a los otros, ¿verdad? Entonces, si yo entro a insultar a un protestante, yo siempre hago la distinción entre el protestante y el sectario. Yo creo que, bueno, todos los protestantes no están en la verdad, eso te voy a ser sincero, lo creo, ¿no? Lo creo ujú. porque, digamos, la verdad está en la Iglesia Católica, eso es lo que yo, digamos, que estoy convencido.
Pero hay protestantes que son mejores personas que yo, porque buscan la verdad quizá de mejor manera que la busco yo. Y no todo protestante es sectario. Yo eso le digo a toda persona, ¿no? El sectario puede ser también católico, que está en la iglesia verdadera, por ejemplo. El católico que está en la iglesia verdadera, que también puede ser sectario. ¿Cuál es la propia actitud del sectario? El creerse superior a los demás. Ese es el punto, ¿no? Entonces, sectario puede ser de un lado o de otro, ¿no? Ahora, Claro. yo afirmo que la verdad está en la iglesia católica. Eso, mi conciencia, tengo que siempre ser muy claro con los hermanos protestantes, pero no me impide estar abierto a lo que me puedas decir tú o a lo que me pueda decir otro hermano quizá, ¿no? Y no impide que, digamos, si no llegamos a estar de acuerdo, que estemos de acuerdo en estar en desacuerdo y al mismo tiempo que nos respetemos. Yo creo que eso es lo importante. Y en la apologética, ojalá que se llegue a ese punto de que nos respetemos mutuamente, ¿no? Porque si no, en realidad es un River Boca, ¿no? Un Madrid-Barcelona. No es realmente una verdadera apologética para mí. Ha dicho usted muy bien, ha dicho usted muy bien. Que bueno, Dios quiera que nos dé un corazón que, que, pues que soporte y que busque la verdad y recuerde bien eso, que el punto aquí es el amor al prójimo y este es el plan de Dios. Y bien dicho el verso que nos escribió nuestro Dios, que dice que es gloria a Dios esconder un asunto y la gloria de reyes encontrar la respuesta, ¿verdad? Entonces, así está la cosa. O sea, si la verdad ahorita la buscamos, pues es porque así Dios nos mandó esa misión y estamos en esta prueba. Qué Así bueno. es, así es. Hay varios, pues podemos empezar de ciertos puntos, ¿verdad? La verdad, yo no tengo un escrito o algo para decir, oh, pues aquí tengo. Pero, mire, padre, le voy a ser sincero, vamos al punto, ¿verdad? Para no irnos muy largos. El argumento más fuerte, ¿verdad? Que yo he visto que se puede hacer para preguntar, por ejemplo, decir, ok, hablemos de este punto, ¿verdad? Es, por ejemplo, lo que encontramos en la Biblia, en el libro de Jeremías, capítulo 7. Ahí, en mi opinión, todo ese capítulo y casi todo el capítulo de Jeremías es casi como un espejo de la religión católica. ¿Usted qué opina? Me recuerdas, yo entiendo, estás hablando del capítulo de Jeremías. ¿Me recuerdas de qué habla? Voy a ser muy sincero, no me acuerdo de memoria ese capítulo. Ok, sí, como no, padre, ahorita ¿qué Biblia? ¿Sabe qué, padre? Yo he estudiado, he estado mirando a la Biblia católica latinoamericana. Se me hace como que es clara. Y me dijo Es un hermano malísima, es que, es una mala traducción, pero bueno, es otro tema ese, ¿no? ok, sí, entonces la Biblia de Jerusalén me dijeron que es una mejor traducción, Sí, ¿verdad? yo recomiendo la de Navarra y la de Straubinger, pero esa es mejor que la latinoamericana, ciertamente. Sí, sí. Ok, aquí voy a abrir el libro de Jeremías. Vamos que acabo de prender mi teléfono y se me está un poquito lento. Pero voy a abrir Jeremías capítulo 7, Biblia de Jerusalén. Biblia de Jerusalén. Ok. Disculpe la tardanza, padre. No hay problema, no hay problema. Ok, ya está bien. Dice así. Empezando por el versículo 1, ¿verdad? Dice, palabra que llegó de parte de Yahvé a Jeremías. Párate a la puerta de la casa de Yahvé y proclama allí esta palabra.
oíd palabra de Yahvé, todo Judá, los que entráis por estas puertas, apostaros ante Yahvé. Así dice Yahvé, Sabaoth, el Dios de Israel. Mejorad de conducta, de obras, y yo haré que os quedéis en este lugar. No fiéis en palabras engañosas diciendo, el templo de Yahvé, este es el templo de Yahvé, exclamación. Ok, y si nos vamos al versículo 14, dice, yo haré con la casa que se llama por mi nombre, en la que confiáis, y con el lugar que os di a vosotros y a vuestros padres como hice con Silo. Y os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la descendencia de Efraín. En cuanto a ti, no pidas por este pueblo, ni eleves por ellos plegaria, ni oración, ni me insistas porque no te oiré. ¿Es que no ves lo que ellos hacen en las ciudades de Judá y por las calles de Jerusalén? Pregunta. Los hijos recogen la leña, los padres prenden fuego, las mujeres amasan para hacer tortas a la reina de los cielos y se liba en honor de dioses extranjeros para exasperarme. A mí me exasperan esos oráculos de Yahvé. ¿No es a sí mismos para vergüenza de sus rostros? Ahí fue el versículo 19. Ok, yo creo que ya escuché bastante. Te hago una pregunta. ¿Por qué dices que se parece a la Iglesia Católica? Bueno, pues ya ve que estamos hablando de la casa de Yahvé, ¿verdad? Ujú. Y va a decir que aquí dice que la gente estaba creyendo en palabras mentirosas simplemente porque se decía que este es el templo de Yahvé. O sea, ¿Qué sería palabras mentirosas? O sea, estoy tratando de entender tu interpretación. Yo, pues, más bien dicho, lo que no entiendo es cómo se aplica esto a la Iglesia Católica. ok. Muy bien, muy buena pregunta, padre. Mire, pues obviamente el patrón, estamos hablando de la casa de Yahvé, donde se practica, donde tienen la reina del cielo y tienen otros dioses, digamos, ídolos. Ujú. Entonces, sinceramente, así, no, simplemente está el templo de Yahvé, si entró a la casa, a la iglesia, y está la reina del cielo, y también hay otras estatuas que también se puede decir, ok, pues están, mira, es como los demás dioses, ahí está la reina del cielo, está el templo de Yahvé. Y la gente, ¿Esto viene por las imágenes, la cuestión? sí, claro. Mira, nosotros no adoramos imágenes, o sea, eso es justamente falso, y eso es lo que yo no entiendo tampoco de por qué insisten, ¿no? Los Ujú. hermanos protestantes con ese tema. La serpiente de bronce, que fue mandada por el mismo Dios, ¿qué pasó? Que cuando los israelitas la empezaron a adorar, recién ahí se destruyó, ¿no? Lo mismo los querubines, lo mismo las imágenes, yo no adoro la imagen, ni siquiera por ejemplo, ni siquiera venero la imagen en cuanto tal de la Virgen María. Simplemente venero lo que esa imagen representa, que es la Virgen María, San José. Pero, por ejemplo, el Apocalipsis 5:9 dice que un ángel tenía las oraciones de todos los santos, ¿no? Cuando Ujú. un protestante me dice a mí, bueno, Cristo es el único intercesor entre Dios y los hombres, perfecto, o sea, yo también lo acepto, pero así como tú puedes rezar por mí y yo puedo rezar por ti, lo hacemos en los méritos de Cristo Jesús, porque sin los méritos de Cristo Jesús no podríamos rezar el uno al otro. Lo mismo los santos en el cielo, ellos interceden, pero en los méritos de Cristo, no por sí mismos, porque por sí mismos no podrían hacer nada. Nosotros que estamos en la tierra podemos rezar los unos por los otros, bueno, ellos que están más cerca de Dios también pueden rezar por nosotros. De hecho, Moisés, cuando el pueblo pecó, por ejemplo, cuando el pueblo pecó contra Dios,
El pueblo no le rezó a Dios directamente. El pueblo le dijo a Moisés, mira, hemos pecado contra Dios y contra ti, intercede ante el Señor para que aleje de nosotros esas serpientes, ¿no? O sea, nosotros no adoramos ni las imágenes ni adoramos a los santos, simplemente los veneramos no por los méritos de ellos mismos, sino en los méritos de Cristo Jesús, y los aceptamos como hermanos mayores y como intercesores en el intercesor principal, que es Cristo Jesús, ¿no? Por lo tanto, yo ahí no veo la Iglesia Católica en la idolatría. Ok, bueno, mire, usted acaba de mencionar los santos y la intercesión de los santos, ¿verdad? Sí. Ok, en Apocalipsis 6, ahí por el versículo 9, dice, estoy sacando aquí. Ok, en Apocalipsis capítulo 6, empezando del versículo 9, dice así, dice, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Se pusieron a gritar con fuerte voz, ¿hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia, sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Entonces se les dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperasen. No se les dio respuesta, se les dijo, espérense, ¿verdad? Ahora, si recordamos, si vamos a Eclesiastes capítulo 9, y por ejemplo, el versículo 4 dice, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, y no hay nada, no hay ya paga para ellos, pues se perdió su memoria, tanto su amor como su odio, como sus celos, a tiempo que pereció, y no tomarán parte nunca jamás en todo lo que se hace bajo el sol. Los muertos son los que se van al infierno, mi amigo, no los santos. Siempre cuando se habla de muerte, en la Sagrada Escritura, por ejemplo, cuando se habla del rico Epulón y de Lázaro, dice, Lázaro fue llevado al seno de Abraham y el rico Epulón fue sepultado. De los muertos se refiere a los condenados, no a los santos. Pero yo te estoy respondiendo estas preguntas, tú respóndeme una. ¿Cómo sabemos que la Biblia es palabra de Dios? ¿Cómo lo sabes? Yo lo creo, ojo, pero quiero que me contestes esa pregunta que no me la han sabido responder tus hermanos. Bueno, mire, padre, la palabra de Dios, pues claro que es la Biblia. Se sabe bien que la Iglesia Católica formó un gran papel en traer la Biblia, ¿verdad? Una acción así tuvo que ser impulsada por el Espíritu Santo, porque así trabaja Dios. El Espíritu Santo es su palabra, y si Pero su palabra... ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo inspiró la Biblia y no inspiró el Corán? O no inspiró, por ejemplo, los libros sagrados de la India. Bueno, porque pues, yo, pues yo leí la Biblia y pues es verdad todo lo que dice ahí. ¿Y cómo sabemos que es verdad? Lo sabemos porque, bueno, yo sí por qué yo sé, porque en el versículo de Mateo capítulo 24, en el versículo 14, dice que este evangelio se predicará por el mundo entero como testimonio a todas las naciones. Sí, bueno, digamos, ese evangelio se predicará, pero ¿cómo se sabe? En esa época, por ejemplo, no se sabía que iban a ser 4 evangelios, iban a ser 27 libros del Nuevo Testamento y 46 del Antiguo. Ese evangelio también podría haber sido el evangelio de María Magdalena, porque hubo un evangelio de María Magdalena, hubo un evangelio gnóstico de Tomás. ¿Cómo sabemos concretamente
que se refería al evangelio concreto de los 4 libros, del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento? ¿Cómo sabemos todo eso? Bueno, pues, o sea que, como dije, la Iglesia Católica formó un gran papel en esto y así lo presentó al mundo. Y así es. O sea, la verdad, yo le agradezco a Dios por tener el privilegio de tener la Biblia y su palabra. Ya O sea, como, discúlpame que te interrumpa, lo sabemos porque lo dice la Iglesia Católica, ¿verdad? bueno, sí nos ha dicho la Iglesia Católica, sí, claro, claro. Ok. Esa era toda mi pregunta. Entonces yo me quedo con la interpretación que da la Iglesia Católica. Porque a mí el problema que yo tengo, y no es por faltarte el respeto a ti, yo te respeto muchísimo, ¿no? Gracias, Pero gracias. ¿sabes cuál es mi problema? Que a veces vienen, por ejemplo, evangélicos o protestantes y me sacan 10.000 citas bíblicas. Sí, bueno, yo la Biblia la leí, también estudié el griego para poder leer la Biblia, aunque mi griego es limitado, voy a reconocerlo, ¿no? Yo estudié 3 años griego. Cuando Ujú, agarro la Biblia en griego, tengo un dolor de cabeza muy grande porque tengo que andar con un diccionario, en fin, ¿no? me imagino que Aprobé las materias de griego medio así con lo justo, porque no soy muy bueno para las lenguas clásicas, pero a veces cuando me dicen, bueno, Isaías dice esto, Jeremías dice esto, el problema está, ¿tengo que creer en tu interpretación o tengo que creer en la interpretación que le da la iglesia a eso? Porque cuando Cristo le dijo bueno, sabemos lo de San Pedro, pero sobre todo Cristo le dijo a los apóstoles, el Espíritu Santo les enseñará todo, ¿no? correcto. Entonces yo calculo que el Espíritu Santo fue quien inspiró a la iglesia para decir, tal libro sí, tal libro no, tal libro sí, tal libro no. Ujú, Así como el Espíritu Santo le da a la iglesia la correcta interpretación de las escrituras, ¿no? Ojo, que los dogmas son muy poquitos, o sea, hay muchas cosas, muchos pasajes que son oscuros. Yo por eso con los pastores protestantes que están acá alrededor, sobre todo en los pasajes oscuros que sabemos que no hay dogmas, a veces me junto con ellos y a veces, bueno, a ver, tratemos de estudiar este pasaje, estudiar este otro, ¿no? Pero yo creo que es un punto importante, Roberto. Te tienes que preguntar cuando hablas de la Biblia, ¿no? Te tienes que preguntar si la Iglesia Católica es la que formó el canon tal cual la tenemos, ¿no? Y si la Iglesia Católica fue la que decidió entre los libros inspirados y los libros que no son inspirados. ¿No deberíamos preguntarle a la Iglesia Católica el significado de ciertos pasajes si fue ella la que formó los libros, de alguna manera? La dejo como incógnita. Bueno, es un buen punto, es un buen punto. Me gusta cómo lo explica, es muy claro. Y yo estoy de acuerdo porque pues yo le dije a usted que cuando usted me preguntó la primera vez, yo le dije que si la Biblia surgió como surgió con el desarrollo de la iglesia, entonces le dije que eso tenía que ser obra del Espíritu Santo, porque si la palabra de Dios surgió de la iglesia católica, el Espíritu Santo tuvo que estar ahí. Y yo estoy de acuerdo. Ahora, tenemos el establecimiento de la Iglesia Católica, la Biblia, y pues esta no da duda. Ahora usted dice, deberíamos ahora confiar en lo que se nos enseña en la Iglesia Católica simplemente por ese aspecto. Y pues se oye, por ejemplo, ese razonamiento se oye bien, es un buen razonamiento, pero si nos ponemos a pensar en el tiempo antiguo, cuando Jesús llegó, él llegó al templo de Yahvé, establecido por Yahvé, con las escrituras en el templo de Yahvé, con los fariseos, que en este momento pues se pueden representar por los sacerdotes. Pero Y, ¿no te parece arbitraria esa interpretación? bueno, Yo, yo sé que los sacerdotes podemos ser fariseos, y lo reconozco porque, de hecho, yo he sido fariseo muchas veces. Pero ¿por qué trasladas esa interpretación de los fariseos a los sacerdotes o lo de Jeremías a la idolatría, supuesta idolatría de la iglesia? A mí me bueno, parece que yo podría trasladar el fariseísmo, por ejemplo, si hacemos una interpretación descabellada,
yo la podría trasladar a Lutero, que Lutero le dijo a los príncipes luteranos, si se separan de la iglesia se pueden quedar con los monasterios, con todos los bienes de la iglesia. O sea, como que Lutero se quedó también en un castillo muy grande él mismo, ¿no? O sea, si empiezo a, por ejemplo, a interpretar, ¿no? Podemos terminar diciendo que la gran prostituta del Apocalipsis son los adventistas del séptimo día por todo el dinero que recolectan año tras año. O sea, es como que terminamos haciendo interpretaciones completamente erróneas, ¿no? A eso es lo que voy. Me parece, Robert, te lo digo con toda humildad, me parece que al no tener la Iglesia Católica, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Al no tener la Iglesia Católica y no tener un magisterio, tienes que ser tú mismo el magisterio para ti mismo. ¿Y sabes cuál es el problema? Que el Espíritu Santo te inspira una cosa a ti, pero le inspira una cosa contraria a cualquier otro protestante, y una cosa contraria a cualquier otro evangélico. Y el Espíritu Santo parecería contradecirse, parecería decir A por un lado y Z por otro. A mí eso no me convence. Yo prefiero creerle a la iglesia que formó los evangelios y que formó la Biblia tal cual la tenemos ahora. Bueno, padre, ok, y ahí le va mi argumento, ok. Mire, en el libro de Eclesiastes, capítulo 1, dice así, en el versículo 8, 9 y 10, dice, hay mucho que decir. Uno se cansaría de tanto hablar. El ojo no terminará de ver, el oído nunca terminará de oír. Pero lo que pasará es lo que ya pasó, y todo lo que se hará ha sido ya hecho. No hay nada bajo el sol. Si algo sucede y te dicen, mira, esto es nuevo, no es así. Las cosas que observan nuestros ojos ya pasaron en los siglos anteriores. Ahora, mire, si vamos a Eclesiastes capítulo 3, Eclesiastes capítulo 3, empezando del versículo 15, dice, lo que es, ya existió. Lo que será, ya fue. Dios va a rebuscar en lo que ya pasó. Di otras cosas bajo el sol. En vez del derecho se encuentra la injusticia. En la sede de la justicia se siente el malvado. Y me dije a mí mismo, Dios juzgará al justo y al malo, pues ahí hay tiempo para todo y nada escapa a su juicio. Me dije a mí mismo, pensando en lo que es el hombre, Dios los pone a prueba, les demuestra que no son más que animales. Ok, disculpa que tenemos poco tiempo, ya tengo que hacer pasar a otra persona, pero ¿qué me quieres decir con todo ese pasaje bíblico? Pues ¿Que tengo que creer a tu interpretación? no tiene que creer. O sea, por eso usted es un padre y estamos haciendo una observación. No, sí, lo digo con todo respeto, sin faltarte el respeto. Sí. Mi pregunta concreta es, tú me estás leyendo un pasaje bíblico. ¿A quién le tengo que creer en la interpretación? A nadie. Yo nomás digo, o sea, si yo leo la Biblia, ya usted y los oyentes, ellos hacen la interpretación, porque yo no he dicho nada. Yo prefiero creerle a la Iglesia Católica, que fue la que formó la Biblia, lo insisto. Porque, de hecho, Cristo le dijo a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, bueno, bla, bla, pero también le dijo a los apóstoles, le dijo, quien a vosotros escucha, a mí me escucha. O sea, yo prefiero creerle a la iglesia, que tiene 2000 años, y que justamente formó el canon bíblico. Te soy sincero. Mire, Pero padre, Roberto, una última cosa te digo y te dejo decir lo último. okay. Yo te agradezco que hayas entrado, pero es siempre lo mismo, ¿no? Es siempre la discusión. ¿Sabes cuál es el problema para mí con el protestantismo, con el evangelismo en general? Hay hermanos muy buenos y tú seguramente que eres buenísimo. Pero el punto está que realmente es como que sacan, por ejemplo, la Biblia. El problema, la Biblia, creemos todos en la Biblia. Y yo también creo en la Biblia como palabra de Dios, perfecto. El problema está en que realmente ninguno de ustedes me sabe decir por qué realmente les tengo que creer a ustedes cuando me leen la Biblia. Yo sinceramente no puedo creerles a ustedes porque lo que dijimos al inicio, ¿no? ¿Cómo se formó la Biblia? ¿Cómo sabemos que la Biblia es palabra de Dios? Ahí está el punto principal.
Y sobre ese punto, ustedes deberían preguntarse por qué los católicos muchas veces no creemos que ustedes tengan religiones verdaderas. Ahí está el punto, ¿no? Ok. Bueno, para esa, en cuestión de eso, padre, ¿me permite leerle Galatas? Ya nos tenemos que ir. Mira, te propongo una cosa. Mande usted. Te propongo una cosa, ¿no? Ujú. Voy a hacer este vivo todos los domingos a las 9:30 de la noche. Eres siempre bienvenido a entrar. La Gracias. próxima vez que entres, me lees Gálatas. ¿Te Ok. parece? Pero, mira, Tres sí, versos. Tres versos, ok. pero Ok. bueno, léelos rápido, por favor, porque ya, sí, sí. Ok, es que se me cerró aquí, porque ¿sabe qué? No era Galatas, era Primera de Corintios. Está bien, pero igualmente nos tenemos que ir. ¿Me lo puedes leer el próximo domingo, Roberto? ¿Mm? Y, Ok, padre. Ok, y realmente voy a rezar por ti y reza por favor por mí, ¿no? Tienes muy buena onda y yo desde ya te lo agradezco. gracias, padre. Pero Nos vemos. simplemente piensa en lo que te dije hoy, ¿no? Que me parece que es importante. Dios Mire, te padre, bendiga y feliz Pascua. mire, padre, ya tengo los tres. Perdón, Roberto, ya está, ya está. Para el próximo domingo. Bueno, ya son 3 horas, gente. La verdad que ya pasó mucho tiempo. Ya pasó mucho tiempo, pero voy a hacer pasar a los últimos dos. Total, es la Pascua. Les pido por favor que tengan respeto por Roberto, ¿no? Que no lo insulten ni le falten el respeto, porque entró con mucho. Les quiero decir una cosa. Entró con mucho respeto y yo eso lo valoro. Antes de hacerlo pasar, vamos a calcular el tiempo de vuelta. Fueron 10 minutos con él, ¿no? Ahora lo hacemos pasar a Gerson. Hola, Gerson. ¿Qué tal, padre Tomás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Bienvenido. Les, ¿De dónde nos hablas? les saludo aquí del Istmo Centroamericano, desde Guatemala. Guatemala. También tengo mucha gente de Guatemala aquí en mi parroquia. Sí, me imagino. Gente muy dulce, la gente de matemática. O sea, me cuidan. De hecho, los kilos de más que llegué a tener alguna vez fue por ellos, ¿no? Que me traían todo el tiempo. Ahí le daban, no le dieron tamales. Me han dado tamales, sí, tamales. Y son muy ricos, pero bueno, llegué a tener 20 kilos de más y ahora, gracias a Dios, tengo solamente 1 o 2 de más. Así que, Dios, estoy cuidándome con la comida, pero cuando voy a la casa de ellos, me miman lo mismo, ¿no? Como son gente muy, muy dulce, ¿no? Sí, Así son que, cálidos. bueno, Gerson, tenemos unos 15 minutos, pero ¿en qué te puedo ayudar? Muy bien, gracias. Vea, yo soy judío, ya he creído en Jesús de Nazaret como legítimo Mesías del pueblo de Israel, pero lo creo bajo una concepción muy judía. Tanto así que yo creo que, digamos, la iglesia romana, de la manera que expresa a nuestro Dios, al Dios de los judíos, inclusive llego a desconocerlo totalmente. No lo logro identificar, no lo logro reconocer bajo la concepción romana. Una digamos, de las grandes dificultades o de lo que más me asusta, digamos, es la Eucaristía. Digamos, mi profesión, yo soy ingeniero civil y soy diseñador. Yo para hacer un diseño, para evaluar si algo es factible, si es económicamente viable y además es seguro para las personas, creo un marco matemático, hipotético, un modelo matemático y lo ensayo para ver si en la realidad va a funcionar y si es económicamente viable. Digamos, yo con la Eucaristía he hecho algo similar. He creado, digamos, bajo elementos verdaderos aceptados por la Iglesia Católica, un marco hipotético para calcularle el potencial, digamos, que tiene el concepto de la Eucaristía. Y la verdad es que me asusta, digamos, el potencial que tiene y me asusta los conceptos. Voy a poner este marco hipotético y después vienen las preguntas, por supuesto. Digamos, dentro de su tradición está que María, la Virgen María, comulgó, o sea, que sí fue parte de la comunión.
Y dentro de su tradición también están los milagros eucarísticos. Pongamos el marco hipotético de que María, comulgando entre los dientes, digamos, mientras está masticando el pan, recibe un milagro eucarístico. Y, digamos, un milagro eucarístico parecido al del anciano. Se encuentra masticando el corazón crudo, porque entiendo que esos milagros, pues, se han transformado en carne cruda. Ella se encuentra masticando el corazón crudo y ensangrentado de su hijo. Bajo ese marco hipotético, ¿qué debe de hacer María? Es que eso no va a ocurrir justamente. No ha ocurrido nunca que Cristo en el momento que estaba en, más bien dicho, siempre nosotros creemos que recibimos el cuerpo de Cristo, pero justamente la providencia ha hecho que en el momento que estamos recibiendo a Cristo, lo recibamos bajo la especie del pan. Pero voy a decir esto, voy a empezar hablando de la Biblia acá, ¿no? Cuando Cristo dijo, quien no come mi cuerpo ni come mi sangre no puede tener vida eterna, Cristo utilizó la palabra griega estio, que la palabra griega estio significa masticar, o sea, significa, de hecho, sus interlocutores lo entendieron así, porque ellos dijeron, ¿cómo puede este hombre hacernos comer su carne? O sea, es como que se quedaron todos, ¿no? Y después les dice, bueno, si les repito, y se los repito, o sea, redobló la apuesta, ¿no? Les dijo, quien no come mi cuerpo y no come mi sangre, mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al punto tal que Scott Ham, acá en los Estados Unidos, justamente él era un pastor, no me acuerdo de qué denominación, ¿no? Pero él conocía bien el hebreo, el griego, también el arameo, y ese fue el motivo por el cual no podía predicar de esa parte, porque él veía que Cristo estaba diciendo literalmente, no estaba usando un eufemismo ni nada de eso, estaba diciendo literalmente comer, masticar, ¿no? Así lo entendieron también sus interlocutores. Después Scott Ham tiene toda un proceso de, digamos, de conversión, ¿no? Eso por un lado, los milagros eucarísticos siempre han ocurrido, sobre todo la mayoría de las veces cuando el sacerdote levanta la hostia, que por ejemplo está el milagro de Bolsena, que los científicos no pueden explicarlo, por ejemplo, que realmente brotó sangre de ahí, ¿no? Hoy en día todavía está, yo estuve en ese lugar, ¿no? Por ejemplo. Es decir, Dios puede hacer lo que quiera, o sea, justamente el poder de Dios, está bien, uno puede decir, bueno, matemáticamente, físicamente, pero Dios, Él puede suspender las leyes de la naturaleza, Él no está, digamos, atado a las leyes de la naturaleza, ahí está el punto, ¿no? Ahora bien, vuelvo a repetir lo que dije anteriormente, también está la fe, o sea, no podemos explicar el milagro, yo simplemente lo que puedo explicar fue lo que Jesucristo dijo, Él mismo dijo que era su cuerpo y su sangre, o sea, Él lo dijo con todas las letras, digamos, en el discurso eucarístico. Y después están los milagros eucarísticos, y después una cosa que no es menor, ¿no? Hubo muchísimos mártires de la Eucaristía, millones de personas que murieron defendiendo la Eucaristía. Realmente eso es lo que la comunidad cristiana ha creído desde siempre. Está el caso de San Tarcisio, el patrono de los monaguillos, que murió defendiendo la Eucaristía, por ejemplo, ¿no? Entonces, no deja de ser una cuestión de fe. Yo puedo entender que haya personas que les cueste entender este tema, pero, por ejemplo, yo lo veo lógico en este sentido, ¿no? Que Cristo, digamos, quiso alimentarnos con su cuerpo y con su sangre para hacernos entender cuánto nos ama. Ahí está el punto. O sea, Él quiso decir, bueno, te amé tanto que me hice, soy Dios, me hice hombre por ti, morí en la cruz por ti y quise quedarme inclusive hasta en tu cuerpo, hasta en tu corazón. Yo creo que es un acto del amor de Dios que no se puede explicar y que realmente la mente humana no llega a abrazar, ¿no? Porque realmente la Eucaristía es el amor de Dios, pero pleno, que la mente humana, digamos, se queda ahí hasta el límite, ¿no? Entonces sí, digamos, yo creo que, digamos, lo tenemos que explicar desde la fe, podemos hablar de los milagros eucarísticos que realmente están, existen, ¿no? De hecho, el milagro de Bolsena, los científicos no católicos, ¿no? Una de las cosas que investigaron fue que era justamente un corazón humano vivo, que todavía está vivo. Ahí está el punto. Entonces, bueno, esa es la explicación, ¿no? Sí, pero digamos, dentro de ese marco que yo le doy, digamos, si María hubiese recibido, porque no sabemos si lo recibió o no lo recibió, pero digamos, ¿hay alguna falla o algo que impida dentro de la teología católico-romana
de que pueda recibir una madre, en este caso María, ese tipo de milagro, y si ocurriera, ¿qué pasaría? ¿Ella se tendría que tragar el corazón ensangrentado de su hijo o lo tendría que desechar, digamos? Es que me parece que, como dice Santo Tomás de Aquino, sobre lo que no ocurrió no podemos discutir. O sea, primero habría que probar que eso ocurrió. Ahora, vamos a hablar de esa posibilidad, de que, por ejemplo, de que el corazón humano, yo creo que es imposible que eso ocurra. Digo imposible, me puedo equivocar, y esto es totalmente discutible lo que yo voy a decir, ¿no? Porque Dios sigue nuestra naturaleza humana. ¿Por qué razón Dios se quedó bajo la especie de pan? Se quedó bajo la especie de pan. O sea, es el cuerpo de Cristo, ciertamente, pero sería horrible, totalmente horrible, agarrar y ponerse a masticar un corazón humano. Ciertamente que sería horrible. Entonces Dios es tan sabio en su sabiduría que justamente decidió quedarse bajo la especie de pan. Y al mismo tiempo hay que decir esto, no hay que quedarse en el masticar el corazón humano, hay que quedarse en el amor de Dios. Ahí está el punto, ¿no? El amor de Dios no es como el amor humano, no es como el amor nuestro, que simplemente amamos porque vemos algo bueno en la persona, o amamos. Dios no tiene ninguna necesidad de amarnos, empezando por ahí, ¿no? Dios podría no habernos creado y seguiría siendo Dios, ¿no? Ahí está el punto. Podría no habernos creado y seguiría siendo completamente feliz. Nos creó por amor, empezando por esa. Creó al ser humano por amor y nada más, porque el ser humano no le agrega nada a Dios. Nos creó por amor, nos redimió por amor y se quedó en la Eucaristía por amor. Eso es una señal de cuánto nos ama Dios, que inclusive quiere estar dentro de nuestro cuerpo y dentro de nuestro corazón. Ahora, para volver a eso, ¿no? Hipotéticamente, podría pasar que, por ejemplo, yo estoy masticando la hostia. ¿Sabe realmente cómo podría pasar eso? Por ejemplo, podría pasar si yo no creo en la presencia real. En algún caso podría pasar, o sea, yo me pongo a pensar hipotéticamente, ¿no? Porque no conozco ningún caso de que haya ocurrido. Podría pasar hipotéticamente que, bueno, que alguien no cree en la presencia real y Cristo se me hace carne en la boca, como para que yo me dé cuenta que está ahí, ¿no? Pero no era el caso de la Santísima Virgen María, que nosotros creemos que era la que más fe tenía, justamente. No era el caso de ella. Padre, si me permite otra pregunta, con eso de la transubstanciación, es otro problema que yo tengo, porque, digamos, ahora que está de moda todos esos términos de provida, de la ideología arcoíris, digamos, para mí no hay mucha diferencia entre el concepto de la transubstanciación y la ideología arcoíris, porque, digamos, hoy hay, por ejemplo, una persona que pueda tener accidentes de macho o de hombre, de varón, y dice que tiene sustancia de mujer. Ahora, yo sí veo una incongruencia, digamos, en la teología católica, que digamos, teniendo un Dios transespecie, porque como usted lo mismo lo dijo, que se expresa en las especies de pan y vino, siendo él de la especie humana, o sea, si él es de la especie humana y se expresa en las especies de pan y vino, quiere decir que hay una transespecie que se ocurre durante la transustanciación. Entonces, digamos, si ustedes tienen un Dios que es transespecie y adoran el acto de eso, adoran ese acto de una cosa expresada en otra, ¿por qué califican de malo cuando una persona dice tener accidentes de una cosa y la sustancia de otra? Porque, digamos, desde el punto de vista ajeno al catolicismo, se ve algo bastante igual o similar o idéntico, podríamos decir así. O sea, desde el punto de vista filosófico, idéntico, porque tienen los mismos argumentos. ¿Y cómo descalificar uno y calificar lo otro? Yo lo entiendo algo así como doble moral, porque si aprueban una cosa, deberían de aprobar la otra. Yo creo que estamos confundiendo las cosas, ¿no? La ideología arcoíris parte de la idea de que yo me autoconstruyo, o sea, que yo soy la persona que construye mi propio cuerpo y que me puedo transformar de manera así mágica, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa dice la persona que es transexual? Que es un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer o una mujer atrapado en el cuerpo del hombre. Pero primero, no es que realmente uno en el cuerpo encuentra, por ejemplo, los cromosomas XY
en el caso de digamos, en el caso de las mujeres. ¿Habrá alguna anomalía? Bueno, pero en general la mayoría de los casos no es así. Lo mismo, no se encuentran los cromosomas XX en el otro sexo. O sea, un hombre es un hombre, una mujer es una mujer. El caso de los milagros eucarísticos, el hecho de que se haya visto que es un ADN humano, de corazón humano, de tejido vivo, es muy distinto porque esa es la realidad, digamos, ¿no? Eso es lo que los científicos no pueden explicar, ¿no? Esa es la gran diferencia. Por ejemplo, la transustanciación lo que habla es de los accidentes, no es la misma terminología, ¿no? ¿Qué cosa dice, por ejemplo, la persona transexual? Que la sustancia de ellos, o sea, que ellos no son, yo puedo tener barba, yo puedo tener cromosomas XY, yo puedo ser un hombre hecho y derecho, que se me cae el pelo, todo, puedo medir 2 metros como mido, y sin embargo, digamos, mañana digo, yo soy Pepita, y sin hacerme ninguna cirugía, me da el documento. Eso pasa en Argentina muchas veces. Hubo un transexual que embarazó a una mujer, porque ¿qué hizo? Dijo, quiero pasarme a la cárcel de mujeres. O sea, era un violador, para colmo, ¿no? Me identifico como mujer. Los mandaron directamente a la cárcel de mujeres, violó a una interna, la embarazó, y claro, violador, digamos, hombre, es bien claro que es varón, o sea, es totalmente ideológico. El caso de, digamos, la transustanciación no es la sustancia, sino que la sustancia es Cristo, bajo las especies, o sea, los accidentes. Mi pelo es un accidente, pero mi pelo no representa mi sustancia. Supongamos que la gente pueda ver mi pelo, el pelo que tengo, y no pueda ver el resto del cuerpo. Bueno, eso es un accidente lo que están viendo, pero no están viendo mi sustancia. El caso de la Eucaristía, de la transustanciación, es los accidentes, lo que se ve accidentalmente, es, digamos, pan. La sustancia, lo que no se ve, es justamente, digamos, el cuerpo de Cristo. Y después los milagros eucarísticos son innegables. O sea, eso, capaz que yo he escuchado muchos científicos que me han dicho en el futuro lo podremos demostrar. Bueno, demuéstrenlo. Por el momento no lo han logrado, digamos. Por el momento ha ocurrido concretamente como lo enseña la Iglesia Católica. Está el milagro de Bolsena, está el milagro de Buenos Aires, digamos, lo que pasó en Buenos Aires, ¿no? También está lo que pasó en México mismo, ¿no? Es decir, hay muchos casos, no es uno. Y justamente esos milagros están, para mí, ¿no? Porque Dios está diciendo, yo estoy aquí, por más que algunos lo nieguen, ¿no? Esa es la diferencia. Conclusión, lo que quiero decir es que no tiene nada que ver porque la transustanciación viene de Santo Tomás de Aquino, ese término. Y Santo Tomás de Aquino era súper realista, él partía de la realidad de las cosas. En cambio, la ideología del género viene de Simone de Beauvoir y viene también de Sartre. Y anteriormente, bueno, podemos mencionar toda la escuela de Frankfurt, un montón de... Ellos no parten de la realidad, ellos parten de la idea. Tu idea construye la realidad, pero no, digamos, la realidad construye las ideas. Esa es la diferencia. Entiendo que no se entienda fácilmente, entiendo. Muy bien, sí, sí. Pues, entonces, digamos, en el caso de que ocurra un milagro eucarístico, está el otro problema de que entonces sí están, digamos, si ocurriera dentro de la boca de alguien, sí se incurre en antropofagia y cómo es que un Dios puede expresar su gracia a través de la antropofagia. Dios puede tranquilamente, la diferencia con la antropofagia es que yo estoy matando a la persona para comérmela. En este caso, Cristo no pierde, y ahí es la parte del misterio, Él no pierde sus huesos, Él no pierde sus puños, Él no pierde nada. Justamente en la Eucaristía está su cuerpo y al mismo tiempo Cristo sigue siendo Cristo en su todo. ¿Cómo ocurre esto? Porque justamente Él es Dios, Él lo puede hacer. Y justamente si usted cree en Jesucristo, bueno, usted tendrá que explicar cuando Cristo habló con la palabra estío, que dijo masticar, que los demás lo entendieron de esa manera. Es decir, el discurso eucarístico fue demasiado claro como para no entenderlo. Hasta los propios discípulos se escandalizaron, ¿no? Pero mire, les recomiendo un libro, que me parece que es un libro que no sé si lo irá a leer o no, pero se lo recomiendo, que me parece que es un libro muy bonito con respecto al tema de la Eucaristía y con respecto al tema de la transustanciación, ¿no? Le recomiendo el libro Nuestra Misa del padre Alfredo Sáenz.
Y ahí hay un montón de explicaciones lógicas. Me parece que a usted le va a gustar, como me dijo que era ingeniero, ¿verdad? Hay un montón de explicaciones lógicas y explicaciones matemáticas con respecto a la Eucaristía, ¿no? Pero mire, yo lo respeto, ¿no? Le respeto que no crea. O sea, estoy totalmente respetuoso de eso. Lamento que no lo crea, porque yo digo, es algo tan bonita la Eucaristía que... Pero voy a rezar por usted para que dé ese paso. Eso es lo que le puedo decir, ¿no? Y por favor, rece por mí también. De acuerdo, gracias por la atención y mucho gusto. Y Dios me lo bendiga. Y gracias por el respeto también. Usted es una persona muy respetuosa. Gracias. Hasta luego. Bueno, a ver qué hora es. Magisterio, y vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahora tú tomas la postura y luego empezamos a intercalarla. Ok, sí, tú empieza como te parezca, digamos, los primeros 3 minutos son tuyos, vamos a hacerlo así, digamos, 3 minutos y 3 minutos intercalados. La primera media hora sobre la sola escritura y después pasamos a la seguridad papal. Perfecto, bien, me parece bien. Excelente, bien. Bueno, como yo estoy acá Como yo estoy acá para defender el asunto de la sola escritura, voy a decir que la sola escritura puede ser defendida primero como doctrina, puede ser asumida como axioma o puede ser defendida desde un silogismo como un principio epistemológico. En este caso voy a decir que la sola escritura es ese principio que establece que ella misma es la única regla infalible y suficiente de fe y práctica, normando incluso a la iglesia que la recibe. No necesita ser autorizada por ningún magisterio porque es teofnusto, es decir, expresar el ser divino por extensión, no por derivación extrínseca, sino intrínseca. Posee autoridad por ser la voz misma de Dios y en ese sentido es única, singular, no puede haber otra otra autoridad que esté al nivel de ella, por lo tanto es una cualidad extensiva del ser de Dios. Los profetas nos lo demostraron, ellos hablaron con esta autoridad de las escrituras que eran extensivas del ser de Dios, y tenemos una declaración clara en 2 de Timoteo, donde Pablo le da una autoridad singular, superlativa, que es única. La escritura es theopneustos, inspirada, soplada del ser divino. En este caso voy a contrastarlo con todas las autoridades subordinadas que existen a la par de las escrituras, ya sean concilios, papas, magisterios, obispos, presbíteros o cualquier autoridad yacente con la que se puede interactuar con las escrituras. Debo dejar claro en esta ponencia que sola escritura no se opone de ninguna forma a ninguna autoridad yacente con la cual podemos interactuar. Es decir, en nuestro quehacer teológico nosotros podemos tener autoridades con las cuales podemos autoridad, y en ese sentido hacemos un reconocimiento de lo que es la tradición y su necesidad, el reconocimiento de la razón como órgano interpretativo y la experiencia, que es la mayoría de lo que hacen nuestras iglesias. Así que no va a funcionar decir que nosotros nos oponemos a la tradición, no va a funcionar decir que nosotros nos oponemos a la autoridad de los concilios, no va a funcionar decir que nosotros nos oponemos a la autoridad de la experiencia, porque eso no es sola escritura. En este debate o en este diálogo lo que yo propongo es que se aborde realmente lo que sola escritura es, derivado de nuestras principales confesiones, y lo que la propia escritura se arroga, que es esa pretensión extensiva del ser de Dios, de ser la única norma infalible, ontológica, no extrínseca, es decir, no es derivada ni está al nivel de ninguna autoridad humana ni contingente. En ese caso, creo que eso es suficiente para iniciar y poder interactuar este diálogo respecto a cuál es mi postura y la postura de la mayoría de los protestantes, aunque debo reconocer que puede haber protestantes y evangélicos que entiendan por sola escritura soloísmo bíblico. ¿Qué quiere decir esto? Que sola escritura es ese compendio de libros y que fuera de ahí no hay nada más con lo que podamos interactuar. Bueno, eso no es sola escritura. Sola escritura es esta definición que estoy dando, que está contenida en la mayoría de nuestras confesiones, catecismos, concilios, etcétera. Adelante. Ok, gracias Edgar. Entonces, yo voy a poner mi tiempo, disculpen porque hablaste menos de 3 minutos, voy a poner el tiempo mío. Según lo que tengo entendido y según lo que acabas de decir, ¿no? Toda la escritura es la única regla infalible, o sea, que no necesita ser autorizada, según lo que acabas de decir, ¿no? Sin embargo, yo tengo un problema con eso, o sea, si bien has dicho que sola escritura, digamos, no tiene que ser autorizada por nadie, la pregunta sería, ¿dónde dice la Biblia? Porque esa es la pregunta obligada, ¿no? ¿Dónde dice la Biblia que la sola escritura es la única regla infalible, digamos, para poder seguir, ¿no? O sea, no dice, más bien dicho, la Biblia no dice en ningún momento que la sola escritura, y cuando hablamos de sola escritura me refiero a toda la escritura, ¿no? La Biblia no dice que justamente la sola escritura es el único método infalible que no necesita ser autorizado por nada. Al menos no está claro para mí, ¿no?
Por ejemplo, si vamos, digamos, a lo que es el texto de 2 Timoteo 1:13, lo que dice, lo que oíste confíalo a otros y que sean idóneos para a su vez enseñar a otros. Acá se habla de una tradición también infalible, o sea, no estamos hablando de que la sola escritura es el único método infalible, sino que estamos hablando de que también hay una tradición infalible que es tan infalible como la escritura. Entonces, lo mismo dice 2 Tesalonicenses 3:6, dice, alejados de todo hermano que ande desconcertadamente y no según la tradición que recibieron de nosotros. Y también está 1 Timoteo 3:15 que dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Por lo tanto, la misma escritura no habla de que solamente la escritura es la única regla infalible para poder seguir, sino que habla de que la tradición también es infalible y que el magisterio también es infalible. Entonces, por lo tanto, digamos, me parece que tu argumento desde ese punto de vista no se sostiene. O sea, no se sostiene que tampoco se sostiene que la tradición y que el magisterio estén unidos, o más bien dicho, estén subordinados a la sola escritura. Eso no se sostiene, porque eso no está en la sola escritura, todo lo contrario. En la Biblia dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad, y también en la Biblia justamente dice en Juan 21:25, hubo muchas cosas que Cristo dijo e hizo que no están contenidas en este libro, que eso también es infalible, lo que Cristo dijo e hizo que no están contenidos en ese libro. Y después podemos decir que del año 30 al año 55, cuando se escribieron los evangelios, hubo 25 años donde no hubo prácticamente escritura ni evangelios ni nada. Y también los primeros 4 siglos la escritura estaba en manos de poca gente, la gente se guiaba por la tradición, por lo que se escuchaba. Entonces, por lo tanto, no parece ser lo que acabas de decir, de que la escritura es el único método infalible y que lo demás está subordinado a la escritura. Si bien yo acepto que la escritura es palabra de Dios, eso lo acepto como lo acepta todo católico, sin embargo, la misma escritura no dice eso, digamos, no dice que todo está subordinado, digamos, a la escritura de esa manera, ¿no? Así que ahora te paso la palabra. Ok, creo que podemos cerrar, creo que estamos siendo redundantes ya, tenemos 2 horas, así que muy interesante, la verdad es que me Ok, creo que podemos cerrar, creo que estamos siendo redundantes ya, creo que tenemos 2 horas, ha sido muy interesante, la verdad es que lo he disfrutado mucho. Quiero aprovechar, si me lo permite, señor Tomás, hacer un descargo de responsabilidad. Y lo hago como hombre enfrente de usted, dado que hemos tenido la oportunidad de interactuar, que personalmente, de verdad, me siento un tanto avergonzado, le he faltado el respeto en algunas ocasiones. Eso no va a volver a suceder de mi parte y le agradezco que me haya dado la oportunidad de poder interactuar con usted porque creo que eso habla bien de usted. Creo que es propio también de usted porque usted al principio dijo a sus moderadores que actuaran en correspondencia a lo que estoy diciendo. Entonces, gracias de verdad. De mi parte estoy tratando de ser un mejor hombre y creo que más allá de los debates que podemos tener, podemos sacar buen provecho de todo esto. Entonces, como usted sabe, esto se está compartiendo en mi canal también y bueno, esperemos que no sea la única intervención. Podemos tener muchas más intervenciones y aunque en el calor del debate y la interacción podemos diferir, ¿no? Con pasión, al final del día mi palabra está aquí en prenda, ¿no? No le vuelvo yo a faltar el respeto, no vuelvo a hacer declaraciones tontas de mi parte, ¿no? Infantiles y es todo lo que quería decir. Yo también al mismo tiempo te pido disculpas. Dije muchas verdades y al mismo tiempo dije cosas que las podría haber dicho de otra manera, porque no es tanto lo que uno dice, sino por ahí el modo que uno lo dice, ¿no? Pero te pido también de mi parte perdón en lo que pude haber hecho de mal hacia ti, ¿no? Y quiero decir una cosa tanto a ti como a los de la Alianza Evangélica y a todos los demás, ¿no? Yo voy a sostener ciertamente que mi iglesia es la verdadera, que es la única, lo voy a sostener siempre, no voy a admitir que otras iglesias son verdaderas, pero yo creo que podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo sin insultarnos, ¿no? Yo creo que la responsabilidad la tenemos todos, incluido a mí mismo, me incluyo, ¿no? Yo creo que realmente a veces somos muy apasionados, tanto católicos, evangélicos, tanto protestantes, ¿no? ¿Qué tal si realmente estamos de acuerdo en estar en desacuerdo? No en un sentido relativista, los católicos que me escuchan, ¿no? No estoy diciendo que yo cedo a la verdad, no, eso no.
Yo lo que estoy diciendo es que realmente podemos tener un debate como el que tuvimos hoy con Pacheco, ¿no? Y realmente los dos estamos firmes en lo que sostenemos y los dos hemos dialogado hasta acaloradamente, pero por ejemplo no nos hemos insultado, ¿no? No nos hemos dicho insultos, hemos estado apasionados quizá en algún momento, pero no nos hemos insultado, ¿no? Pero Pacheco, yo creo que aunque estoy radicalmente en desacuerdo contigo en muchas cosas y estoy en las antípodas de donde tú estás, algo tenemos en común, tú y yo, y es que Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestro Redentor, y Cristo lo tenemos en común, ¿no? Después tendremos que seguir buscando la verdad. Yo afirmo que la verdad está en la Iglesia Católica solamente, pero lo que tenemos en común, yo creo, mira, acá en Estados Unidos yo muchas veces he hablado con protestantes, con evangélicos, con mucha gente, por la causa provida. La causa provida contra la ideología de género, por ejemplo, contra todo el homosexualismo reinante. Nos hemos unido con causas comunes, ¿no? Yo creo que realmente podemos hacer mucho, aunque tengamos diferencias, ¿no? Y aunque tenemos que mantener esas diferencias, porque la verdad es la verdad, ¿no? Yo no voy a ceder a la verdad, pero aunque tengamos diferencias, yo creo que en lo que estamos de acuerdo, en eso podemos luchar juntos, ¿no? Así que mis disculpas a ti. También le pido disculpas a toda persona que se pueda haber sentido ofendida por cualquier cosa. Yo les aclaro, voy a seguir defendiendo la verdad, pero voy a tratar de, tanto en X como en Facebook, como en redes sociales, quizá decir lo mismo con otras palabras. Eso es lo que he aprendido hoy realmente, ¿no? Así que gracias, Pacheco, por este intercambio. Bien, un abrazo, señor Tomás, y bueno, gracias por la honestidad y seguiremos en contacto seguro, ¿no? Y con una mejor apertura. Bendiciones. Certamente, abrazo grande, bendiciones, ¿no? Si te gustó el video, por favor, ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat, o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.